Bien, vamos a hablar del ángulo que forman dos rectas. En primer lugar, tenemos que concretar qué entendemos por ángulo que forman dos rectas. Si os fijáis en el dibujo, aquí tenemos una recta R y una recta S. Vemos que se forman 1, 2, 3, 4 ángulos que son iguales 2 a 2. Bien, vamos a fijarnos entonces en este ángulo y en este ángulo alfa. Como veis, y esto es importante, dado este ángulo alfa, este otro es el suplementario. Ambos suman 180 grados. Pues bien, el ángulo que forman estas dos rectas entenderemos que es el ángulo menor. El ángulo, pues en este caso, el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Bien. Una vez dicho esto, pensemos con los recursos que tenemos cómo podemos calcular este ángulo. Si sabemos las ecuaciones de las rectas, pues tenemos un recurso que sería a través del vector director. Vector director de la recta R, tendríamos pues el vector director de la recta R, el vector director de la recta S, y mediante el producto escalar pues tendríamos el módulo del vector V por el módulo del vector director de la otra recta por el módulo del vector director de la otra recta por el coseno del ángulo que forman las dos rectas. Entonces no tendríamos más que despejar el coseno del ángulo y tendríamos un procedimiento para obtener dicho ángulo. Bien, esto ya lo hemos hablado en clase y es un procedimiento. Obtener el ángulo que forman las dos rectas utilizando el producto escalar de los vectores directores. Bien, ahora vamos a recurrir a otro elemento, que es las pendientes. Vamos a suponer conocida la pendiente de la recta R y la pendiente de la recta S. Bien, sabemos que la pendiente de la recta R sería la tangente, en este caso, del ángulo gamma. Y la pendiente de la recta S sería la tangente del ángulo beta. Bien. Por otro lado, lo que vamos a obtener es la tangente del ángulo alfa, del ángulo que nos interesa averiguar. Vamos a llamarle M a esa razón trigonométrica. Vamos a ver qué relación hay entre estos tres elementos. Bien, la relación es la siguiente. Fijaros que las rectas determinan un triángulo y por lo tanto sabemos que la suma de los ángulos interiores es 180, es decir, que alfa más beta más, y primera observación, el ángulo gamma no es el que nos interesa, el que nos interesa es el suplementario de gamma, más 180 menos gamma es menos gamma, pues la suma sería 180. Bien, no tenemos más que despejar alfa y obtenemos, fijaros, el 180 pasa restando, tenemos un 0, gamma menos beta. Entonces, el ángulo alfa es igual a esta diferencia. Por lo tanto, podemos recurrir a la fórmula trigonométrica de la tangente de alfa sería igual a la tangente de la diferencia de gamma menos beta. Esto es igual a raya de fracción y pondríamos
pues aquí pondríamos tangente de gamma menos tangente de beta, y todo dividido entre 1 más tangente de gamma por tangente de beta. Utilizando la nomenclatura que decidí al principio, pues esto sería tangente de gamma es la pendiente de la recta R menos la pendiente de la recta S dividido entre 1 más el producto de las pendientes de las rectas. De esta forma es como obtendría la tangente del ángulo que forman las dos rectas. Bien, esto es el bloque principal de esta cuestión, de obtener el ángulo que forman dos rectas. Sin embargo, queda un detalle y es importante que nos demos cuenta de él. Fijémonos ahora en este cociente al que hemos llegado. Bien, en este cociente vemos que hay en el numerador la diferencia de las pendientes de las rectas. Y en el denominador, pues 1 más, y aquí tenemos un producto. Bien, fijémonos que el resultado de este cociente solo son dos posibles y solo depende del numerador. Dada una pendiente y dada esta otra pendiente, yo puedo colocarlas en este orden o colocarlas en sentido inverso, o sea, colocar primero la pendiente de la recta S y después la pendiente de la recta R. Eso lo único que provocaría es un cambio de signo. En el denominador eso da igual colocar la pendiente de la recta R por la pendiente de la recta S que pendiente de S por pendiente de R. Ese producto es el mismo. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que el resultado de esta división bien nos puede dar un número, vamos a llamarle A, o su opuesto. Y depende única y exclusivamente del orden que decidamos colocar las pendientes en esta resta. Bien, teniendo eso en cuenta, fijémonos también en otra cosa. El ángulo que yo busco es un ángulo inferior a 180 grados y tengo que diferenciar, si tengo que escoger el ángulo en función del resultado que esta operación me haya dado. Bien, ¿cuál de las dos soluciones he de escoger? Evidentemente, he de escoger la que me dé positivo, ya que fijaros que dos ángulos que son suplementarios, sus tangentes son precisamente opuestas. La tangente negativa la tendrá el ángulo que sea del segundo cuadrante, mientras que la tangente positiva la va a tener el ángulo que está en el primer cuadrante. Bueno, conclusión. Podríamos dejar así esta igualdad y razonando simplemente al final, quedándome sabiendo que el ángulo que busco tiene que tener signo positivo. Por comodidad, lo que vamos a hacer es simplemente a la tangente del ángulo que forman las dos rectas, vamos a poner un valor absoluto. Entonces vamos a poner valor absoluto y la expresión que colocaremos aquí pues es la misma. De esta forma tenemos asegurado que al hacer la operación no tenemos que pensar ni cambiar ningún signo. Sabemos que nos dará automáticamente la tangente del ángulo que buscamos. Bien, espero que os haya quedado claro.